parte del tabique interventricular. Ahí termina la coronaria izquierda. Vamos a ver la coronaria derecha. La arteria coronaria derecha es más gruesa que la arteria coronaria izquierda. ¿Cuáles son sus ramas de la arteria coronaria derecha? La arteria coronaria derecha primero va a tener ramos de igual manera vasculares que se van a dirigir a la aorta y se van a dirigir al tronco pulmonar. Ramos vasculares. Segundos ramos. La arteria auricular anterior. Son ramos auriculares, pero entre estos sus ramos auriculares existe una de mucha importancia. Es la arteria auricular anterior. Esta arteria auricular anterior, el 90%, esta arteria irriga el nodo sinusal. ¿No ve? Cuando hemos dicho sistema de conducción, que el nodo sinusal está irrigado por la arteria auricular anterior, rama de la coronaria derecha. En algunos casos excepcionales, la rama auricular anterior de la circunfleja puede dar rama al nodo sinusal. Rara vez. Generalmente, esta arteria, la arteria coronaria o arteria auricular anterior de la coronaria derecha, es la que va a dar la rama para el nodo sinusal. Luego, otra rama que va a tener la arteria coronaria derecha, está la arteria marginal derecha, que se va a distribuir en todo el lado derecho del corazón, arteria marginal derecha. Luego esta arteria coronaria, pásamelo, miren, aquí está la arteria marginal, es la arteria auricular anterior. Luego esta arteria coronaria derecha bordea, llega al surco interventricular posterior. Entra a través del surco, pásamelo, pasa. Ahí está. Ahí está la coronaria derecha. Bien. Entra al surco interventricular posterior, entra a este surco y va a terminar casi a nivel del vértice del corazón. Y ahí termina la coronaria derecha. Esta arteria coronaria derecha, cuando entra al surco interventricular posterior, cambia de nombre. Lo llaman arteria interventricular posterior. O también lo llaman arteria interventricular septal posterior. También la llaman a esta arteria. Esta arteria interventricular va a dar pequeños ramos ventriculares que se van a distribuir en el ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Y va a dar su primera ramita, acá, es la rama que va a irrigar el nodo auriculoventricular. A ver, lean sus apuntes, dice, nodo auriculoventricular está irrigado por la primera rama de la arteria interventricular septal posterior, rama de la coronaria derecha. En algunos casos, esta arteria coronaria derecha va a dar ramas auriculares posteriores izquierdas. Auriculares posteriores izquierdas. Algunas veces da ramas que va a ir a la parte posterior del aurículo. Este sistema de conducción, esta última parte de esta arteria, es motivo de discusión. Según Rubier, dice que la arteria interventricular posterior está formada por la coronaria derecha. Según Testi, dice, la circunfleja nunca se une con la coronaria, nunca. La coronaria derecha se dirige acá y aquí termina. Esta arteria interventricular posterior es otra arteria. Hay discusión. Según la Target, montón de teorías. ¿Qué hemos hecho nosotros para esto de la olimpiada que hubo, que ya pasó? Hemos hecho un estudio del corazón. No sé si hay aquí alumnos de la doctora Guzmán y demás. En práctica. ¿Sí? Han hecho corazón, creo que han trabajado. Era en busca de esta arteria. Para ver si realmente es como dice Rubier o es como dice Testi. Y en conclusión, ninguno de los dos tenía razón. Ninguno de los dos. Esta arteria es rama de la circunfleja, que salía de la circunfleja.
Entonces, puede ser que todos estos libros de anatomía, porque Rouvier es francés, ha hecho sus estudios en cuerpos franceses. Testit, lo mismo, cadáveres francés, pero ninguno es igual a otro. Ninguno. Tal vez nosotros por la altura que estamos acá sea distinto la irrigación. No sabemos. Ahora, vean, pregúntenle a sus compañeros que han hecho el corazón. ¿Has hecho, no? ¿Cómo es? ¿Era como dice en el libro? No es mentira, no es para que se rían. Es totalmente distinto. Es distinto. Sería bueno. Y nosotros hemos llevado el estudio a la Olimpiada. Se han quedado boca abierta así. ¿Qué cosa están haciendo en Bhopal? Son extraterrestres. Hemos dicho, está. Hemos mostrado todos los corazones que se ha hecho. Otra vez está. Todo lo que dice Rouvier, mentira. Tal vez en Europa, aquí no. Todo lo que dice Testit, mentira. Es otra la configuración. Bueno. Venas del corazón. El corazón tiene 3 venas principales encargadas de recoger la sangre. La vena cardíaca magna, las venas cardíacas anteriores y las venas cardíacas mínimas. Vamos a ver cuál es esta vena cardíaca magna. Ponlo atrás. Ahí. La vena cardíaca magna es una vena que nace a nivel del surco interventricular anterior. Ahí nace. Sube esta vena cardíaca magna, sube, llega al surco coronario. Cuando llega al surco coronario, la siguiente, da vuelta al surco coronario, miren. Vuelta, llega a la parte posterior de la aurícula derecha, donde esta vena cardíaca magna se vuelve ancho, grueso, como un globo, formando un seno, el seno coronario. Este seno coronario termina a nivel de la aurícula derecha. A ver, pónmelo la siguiente, vamos a ver, pasarlo. Ahí, miren, ahí está la vena que empezó en el surco interventricular anterior, viene, se da la vuelta, llega a la parte posterior de la aurícula derecha y se vuelve ancho, grueso, llamado el seno coronario. Y se llama vena cardíaca magna porque es de larga distancia, una de longitud muy larga en relación a las otras venas que vamos a estudiar. Bueno, ¿cuáles son las venas que desembocan o que terminan en la vena cardíaca magna? En la vena cardíaca magna pues van a desembocar primero entre las venas más importantes a la vena ventricular izquierda. También la llaman a la vena marginal izquierda. Es una vena de un volumen muy considerado. Aquí está. Miren. Esta vena va a terminar a nivel de la vena cardíaca magna. También las venas auriculares terminan en la vena cardíaca magna. ¿Y qué venas terminan en el seno coronario? En el seno coronario termina la vena cardíaca magna, vena interventricular o septal posterior, vena cardíaca magna, vena interventricular o septal posterior. Va a terminar la vena cardíaca menor. ¿Cuál es la vena cardíaca menor? Hacemos un paréntesis. La vena cardíaca menor es la vena que va a pasar por el surco coronario, pero del lado derecho. Esta vena cardíaca será denominada vena cardíaca menor. Y esta vena cardíaca menor, miren dónde va a terminar. En el seno coronario. Hola. ¿Sí? Entonces, en el seno coronario termina la vena cardíaca magna,
va a terminar la vena interventricular posterior o septal posterior, la vena cardíaca menor, que es la que va a bordear el seno coronario del lado derecho. Y van a haber otras dos venas de menor calibre que también terminan a nivel del seno coronario. En resumidas cuentas, toda la sangre del corazón casi termina en el seno coronario. Por eso es una zona ancha, gruesa, como un seno, porque va a ser el encargado de recibir sangre. Se dice que este seno coronario está provisto de dos válvulas. Una válvula que ya hemos estudiado cuando hemos estudiado configuración interna de la aurícula, y hay otra válvula justo en su comienzo acá. Una válvula acá y otra en su terminación. Estas válvulas son incontinentes, no tienen ninguna función. Son incontinentes. Bueno, aparte de esta vena cardíaca magna, hemos dicho que venas del corazón son tres: vena cardíaca magna, las venas cardíacas anteriores y las venas cardíacas mínimas. ¿Cuáles serán las venas cardíacas anteriores? Pónmelo atrás donde estaba el corazón, no estoy con anteriores. Ahí. Las venas cardíacas anteriores son venas, miren, que van a recoger la sangre de la pared anterior del ventrículo derecho. Miren, viene y termina directamente en la aurícula derecha. Viene, termina en la aurícula derecha. Viene, termina en la aurícula. No desembocan en la vena cardíaca magna. Recogen la sangre del ventrículo derecho y terminan en la aurícula derecha. Esas son las venas cardíacas anteriores. Otras venas más pequeñas, las venas cardíacas mínimas. Estas venas cardíacas mínimas recogen sangre de toda la pared del corazón. Son vénulas pequeñas que van a terminar en cualquiera de las cámaras del corazón. Son chiquititas. Recogen sangre de la pared cardíaca y van a terminar, van a desembocar en cualquiera de las cuatro cámaras del corazón. Las venas cardíacas mínimas. ¿Cuáles son los nervios del corazón? El corazón está inervado por el nervio vago y el tronco simpático. El nervio vago y el tronco simpático son los encargados de inervar al corazón, pero no es tan fácil. Estos dos estructuras nerviosas van a formar dos plexos nerviosos: un plexo cardíaco anterior y un plexo cardíaco posterior. Son dos plexos cardíacos. Estos dos plexos cardíacos, así vamos a dibujar. Este es el corazón, es una forma representativa. Aquí va a estar el plexo cardíaco anterior, aquí el plexo cardíaco posterior. Estos dos plexos cardíacos, luego de estar así formados estructuralmente, dice que van a perforar el pericardio y se van a distribuir a nivel del miocardio, formando un plexo nervioso, el plexo nervioso subpericardio. Plexo nervioso subpericardio. Luego las fibras nerviosas siguen penetrando el corazón, llegando a formar otro segundo plexo, el plexo nervioso subendocárdico. Plexo nervioso subendocárdico. ¿Qué estructuras va a inervar el plexo subpericardio? Escribe. Va a inervar pericardio fibroso, todo lo que es el pericardio, capa superficial del miocardio, capa superficial del miocardio. ¿Qué estructuras va a inervar el plexo subendocárdico? Inerva capa profunda del miocardio y va a inervar el endocardio. El endocardio. Listo. Bueno, habíamos dicho que la estructura del corazón tenía un miocardio, pericardio y endocardio. Todo esto que hemos estudiado es endocardio o miocardio. El endocardio, ¿qué será el endocardio? Pasado. Ahí.
Plexos carotídeos anteriores e posteriores, tem? Plexo cardíaco anterior y posterior. Carotídeos. ¿Qué tienen los plexos carotídeos? Onde ficam? Alrededor de la carótida. Coronarios. ¿Por qué? ¿Qué? Não, Qual é a quando dúvida? o Castanal fez duas perguntas para eles apresentarem El plexo carotídeo. El plexo carotídeo son dos plexos nerviosos que se encuentran alrededor de las carótidas comunes. Hay un plexo carotídeo anterior y otro plexo carotídeo posterior que se encuentran alrededor de la carótida. Justo donde la carótida se divide en carótida interna y carótida externa, ahí se encuentra el plexo carotídeo. Y ahí van a salir ramas para el globo carotídeo y para el seno carotídeo. ¿Sí? Es totalmente, es uno del corazón. El endocardio. El endocardio es esta túnica que va a envolver toda la parte interna de los ventrículos y lo que va a bordear toda la parte interna de las aurículas. No vamos a volver a repetir, estos son los músculos, papilas de primer orden, cuerdas, etc. Eso ya hemos visto, ¿no? ¿Para qué vamos a volver a nombrar? Pero el endocardio es todo el revestimiento que va a cubrir la parte interna de los ventrículos y la parte interna de las aurículas. ¿Y qué será el pericardio? El pericardio, miren, es una fascia que cubre a todo el corazón. Miren, aquí están las tres capas. Endocardio, miocardio y este blanquito, el pericardio. Vamos a ver qué es el pericardio. Atrás. Atrás. Ahí está. El pericardio es una bolsa, como una fascia bien resistente, que va a cubrir a todo el corazón. Se dice que hay dos tipos de pericardio. Hay el pericardio fibroso y hay el pericardio seroso. El pericardio seroso a la vez se divide en dos. Un pericardio seroso parietal y un pericardio seroso visceral. Aquí va a estar el corazón. Así. El pericardio fibroso es una túnica, ya dice su nombre, fibrosa. Pásamelo a la siguiente. Este es, miren, pericardio fibroso, que va a ser la capa externa de este pericardio. El pericardio seroso se divide en dos. Uno parietal y otro visceral. El visceral es el que está pegado al corazón. En el medio del pericardio seroso parietal y el pericardio seroso visceral, aquí va a ser una línea, existe un espacio. Es un espacio virtual. Si ustedes agarran el pericardio, no se ve ese espacio. Pero este espacio existe, pero se llama virtual. Este espacio se llama el espacio pericárdico. Espacio pericárdico. ¿Dónde se encuentra el espacio pericárdico? Se encuentra entre el pericardio seroso parietal y el seroso visceral. Ahí en el medio. Ahora, si se llama virtual y nadie ha visto este espacio, ¿de cómo saben que existe? ¿No ven? Parece medio ridículo. Si nunca han visto, ¿de cómo saben que existe? Porque cuando existe alguna herida en el corazón, un trauma, ya sea cuchillo, disparo, qué sé yo, escapa sangre, sale sangre del corazón. ¿Y a dónde se va la sangre? Al espacio pericárdico. Ahí es cuando aparece el espacio. Ahí es cuando uno ve que realmente existía ese espacio. Están así las dos membranas pegadas. Cuando el corazón sufre algún trauma, problema, este espacio se abre y se llena de sangre. Y ahí es cuando existe derrame pericárdico. Así como había derrame pleural, hemotórax y demás, neumotórax, lo mismo. Aquí hay derrame pericárdico. El corazón no puede expandirse para latir por este derrame y el individuo se muere. Hay que meter una aguja desde debajo de las costillas hasta llegar al corazón para sacar toda la sangre. Entonces, este espacio pericardio recién aparece cuando existe un derrame a nivel del corazón. Se dice que este pericardio tiene sus ligamentos, porque el corazón no está suelto en el tórax, sino que está unido a todas las estructuras del tórax. ¿A cuáles?
va a haber un ligamento frenopericardico que une el pericardio con diafragma, ligamento frenopericardico. Otro ligamento externopericardico, uno superior y otro inferior, que une el corazón con el esternón. Ligamento externopericardico superior, externopericardico inferior. Y otro en la parte posterior, que va a ser el ligamento vértebro-pericárdico, que une pericardio con la columna vertebral. Los tres ligamentos que fijan al pericardio en su posición. Para terminar, ¿cuáles son las arterias del pericardio? Porque ahí están sus arterias. Las arterias del pericardio son las arterias pericardiofrénicas, las arterias pericardiofrénicas, las arterias bronquiales y las arterias esofágicas. Estas tres arterias son las encargadas de irrigar el pericardio. Las arterias pericardiofrénicas, arterias esofágicas y las arterias bronquiales. Las venas del pericardio. Las venas del pericardio son satélites de las arterias. Satélites de las arterias. Ahora, perdón, recalquemos en esta parte. Estas arterias que les he dicho, pericardiofrénicas, esofágicas y bronquiales, son las que van a irrigar el pericardio fibroso. El pericardio seroso está irrigado por las arterias coronarias. Eso había que recalcar. Repito, pericardio fibroso está irrigado a arterias pericardiofrénicas, esofágicas y bronquiales. El pericardio seroso por las arterias coronarias. Venas, satélites de las arterias. Nervios. Nervios. El pericardio fibroso, sus nervios del pericardio fibroso, está por el nervio vago, el nervio frénico y el tronco simpático. El pericardio fibroso está inervado por el nervio vago, el nervio frénico y el tronco simpático. El pericardio seroso está inervado por los plexos cardíacos. Plexo cardíaco anterior, plexo cardíaco por los plexos cardíacos. Esto es importante porque cualquier persona que tiene inicio de infarto de miocardio, el dolor viene al hombro derecho. Y muchos dicen, ¿por qué le duele? Por el nervio frénico. ¿Dónde se forma el nervio frénico? En el plexo cervical. Por eso el dolor a veces del infarto de miocardio se va al hombro derecho, por la inervación del nervio frénico. Listo. Con esto terminamos corazón. El día viernes vamos a empezar sistema nervioso central. Vamos a empezar con generalidades. El libro que